entre un 20 a 60% va a ser seguidos por Haemophilus influenzae, y entre un 13 a 10% entre un Staphylococcus aureus, ¿no? También luego de todos estos nos siguen los bacilos entéricos gram negativos, que va a ser el Mycoplasma pneumoniae, luego va a estar la Chlamydophila pneumoniae, la Cleminella pneumoniae y por último los virus respiratorios, ¿no? Bueno, entre los virus que constituyen la mayor causa principal en lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, tanto en niños como en niñas, va a ser en menores de 5 años, siendo casi el 50% a 60% de todos los casos es de una etiología bacteriana, ¿no? Entre ellos tenemos al neumococo. En cuanto a la epidemiología, me he basado en la guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de neumonía que sacó el MINSA en el año 2019, que es el más actual que tenemos hasta ahora. Bueno, la OMS reporta aproximadamente 156 millones de casos de neumonía al año, que aproximadamente el 95% de estos van a ocurrir en países en vías de desarrollo, ¿no? Y bueno, en menores de 5 años la neumonía va a ser, la principal causa de muerte a nivel mundial. Dentro de todos estos casos, mayormente, casi 20 millones de estos van a ser hospitalizados. Y como dije, la incidencia anual en países en vías que ya están desarrollados va a ser aproximadamente entre 33 por cada 10.000 personas en menores de 5 años y aproximadamente 14.5 por cada 10.000 entre 0 a 16 años en estas personas, ¿no? Pero la incidencia anual en cuanto a nosotros también en países en vías de desarrollo va a ser entre 3 a 4 por cada 100 niños que van a ser menores de 5 años, ¿no? Bueno, en Estados Unidos sí se va a abarcar, como ya dije, aproximadamente son 156, de los cuales 5 millones de todos estos van a ser en Estados Unidos. Adriana, ¿tienes un minuto, Adriana? Ya, doctor. No, sí, yo voy a acabar. Bueno, en el Perú la epidemiología va a ser, básicamente el descenso de niños que va a ser menores de 5 años, aproximadamente en el año 2018, que sean entre 28.334 casos. Y bueno, como vemos en la estadística, aproximadamente, en el año 2021 se han notificado aproximadamente 158 casos de neumonía en menores de 5 años en todo el país, pero solamente ha reportado una muerte por todos estos, ¿no? Comparado de que en el año 2020, en el mismo periodo, se notificó aproximadamente 406 casos, de los cuales 1.45 por cada 100.000 habitantes, igual solamente notificó una sola muerte por neumonía en el caso de niños. Bueno, eso sería todo, doctor. Adriana, ¿quién continúa? Doctor, buenos días. ¿Se puede ver mi imagen? Mis diapositivas. Pégate más al micrófono, ¿Quién es? Sí, soy Caroline. Caroline. Te escuchamos. Ya. Bueno, siguiendo con la exposición, hablamos ahora acerca de la fisiopatología como los factores de riesgo. Recordar de que hay varios distintos mecanismos para poder protegernos acerca de los microorganismos y la principal entrada es por medio de la vía nasofaringea, ¿no? Y pues para ello tenemos tanto los cornetes como las vibrisas que van a filtrar a estos microorganismos. Pero estos serían si los microorganismos son de gran tamaño claro, pero hay algunos que van a sobrepasar y van a llegar hasta el epitelio traqueobronquial, el cual recordar que por histología está formado por un epitelio cilíndrico ciliado y además es pseudoestratificado. Y en este epitelio va a estar compuesto ya sea de células también caliciformes, las cuales recordar que también
van a secretar este moco, van a tener esta función bactericida y van a también a contribuir en la eliminación de estos gérmenes. Otro mecanismo también sería el reflejo nauseoso, y un tercer mecanismo, y también el mecanismo de la tos. A pesar de eso, los microorganismos van a seguir avanzando, ¿no? Hasta llegar hasta los alvéolos. Y en los alvéolos, bueno, esta es una imagen representativa del alvéolo, el cual va a constar tanto de neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y los macrófagos en células o células en polvo. Estos van a ser los más abundantes, pero los neumocitos 2 van a evitar el colapso celular, ¿no? Y los macrófagos van a estar vinculados a la inmunidad, pues estos van a fagocitar, como el mismo nombre lo dice, a estas bacterias. Bueno, una vez que reconoce, como los macrófagos son unas células presentadoras de antígenos y van a reconocer a este agente patógeno, va a hacer un llamado hacia a la inmunidad celular. Y pues se van a presentar una gran cantidad de sustancias y sustancias mediadoras inflamatorias, ya sea como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, el cual van a estar muy vinculadas a la inflamación, van a evitar que los microorganismos avancen y que se queden solamente depositados en el alvéolo. Mientras que otros factores como la interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos principalmente se van a encargar del reclutamiento de los leucocitos, pero a la vez también van a realizar la fuga alvéolo capilar. La fuga alvéolo capilar es cuando al reclutar ya sea los leucocitos, que están representados de color amarillo, no van a ser tan específicos que digamos, y también se va a filtrar ya sea los glóbulos rojos, como también sustancias proteicas. Y pues todo esto, como vemos, se va a ir acumulando dentro del alvéolo y va próximamente a congestionarlo. Esto sería una de las manifestaciones clínicas de una neumonía, ¿no? La congestión, y también nos va a ayudar que en el examen clínico podamos captar estos ruidos estertores por la misma congestión del alvéolo. También hay una serie de fases y como ya les comenté, la congestión, que próximamente también podría originar un edema, ya sea por el exudado proteináceo que se ha acumulado, se ha transferido desde los capilares hasta los alvéolos, y también por los depósitos de las bacterias, cada vez se va congestionando más. Y como les comentaba, por la fuga alvéolo capilar, ya sea el depósito de los eritrocitos, ya sea los eritrocitos como también la congestión, van a dar ya sea al pulmón un color medio rojizo, y debido a la congestión también va a endurecerlo. Y por eso que cuando ya está un poco más avanzado, como que da la similitud de un hígado, ¿no? Por esa misma razón la han llamado como la hepatización roja. Los eritrocitos ya aquí depositados ya van por el mismo ambiente, van a degradarse, ¿no? Van a alisarse. Y además porque acá también se empieza a secretar un montón de fibrina, van a hacer que ya los eritrocitos mueran y pues tengan un aspecto medio gris. Y pues esta es la fase de hepatización gris. Y acá ya hay una gran cantidad de bacterias ya muertas. Y en algunos pacientes va a presentarse la etapa de la resolución, en el cual ya solamente van a quedar restos de toda esta batalla de la inmunidad celular, ¿no? Pero en algunos casos no se va a dar la resolución y van a seguir avanzando, ¿no? La patología. Y pues va a seguir destruyéndose ya sea el parénquima pulmonar, también se llega a necrosar, ya sea hay distintas formas, ¿no? Ya sea en forma de parches, en distintos focos, o también puede afectar ya sea a una mayor parte, como también a un lóbulo completo. También, como les comentaba, podría diseminarse esta infección, ya sea la cavidad pleural, como también diseminarse a través por vía hematógena. Los factores de riesgo, bueno, vincularlo con la edad del paciente, sus comorbilidades, si presenta alguna inmunosupresión, el tabaco también, alcoholismo, malnutrición y la pobre higiene dental. Acá también podemos ver un resumen en el cual vinculan, relacionan ya sean a ciertos factores con ciertos patógenos, en los cuales van a dar el medio o van a que estos puedan multiplicarse, proliferar más en estos tipos de
situaciones, ¿no? Por ejemplo, en un paciente alcohólico es más propicio que tenga o se infecte de Streptococcus pneumoniae, de Klebsiella pneumoniae, de Mycobacterium tuberculosis. Por ejemplo, el EPOC, ¿no? Como también el fumar, también van a tener más frecuencia en estos pacientes que presenten ya sea Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae. Y también hay otros factores, ya sea como la enfermedad, si presenta una enfermedad pulmonar estructural, también la demencia, la ACV, el absceso pulmonar, también van a estar relacionados a otros patógenos. Otros factores también serían si hay exposición ya sea a murciélagos, a pájaros y a conejos, ¿no? El cual van a estar, por ejemplo, vinculados al capsulatum, a la Francisella turarensis. Bueno, eso sería todo, doctor. Muy, muy bien, el que sigue. Buenos días, doctor. Soy Cristina Baltasar Carcasi. ¿Se me escucha? Sí, empieza Cristina. Okay. Bien, ahora les voy a hablar sobre el diagnóstico y las complicaciones en la neumonía adquirida en la comunidad. Bien, para el diagnóstico presuntivo de neumonía, vamos a basarnos en la anamnesis detallada, considerando los antecedentes familiares y personales del paciente, además de un examen físico cuidadoso, ¿no? Donde los síntomas más característicos son la fiebre, la tos y la taquicardia, ¿no? Aquí vamos a dividirnos en los niveles de atención. En el primer nivel, los criterios de diagnóstico van a ser una enfermedad, primero que sea de inicio reciente, ¿no? Menor a 2 semanas, y que además presenten síntomas respiratorios como tos o dolor torácico o disnea, ¿no? Además, tienen que presentar síntomas sistémicos como una fiebre o taquicardia o taquipnea, ¿no? Y además hallazgos focales en el examen físico de tórax, ¿no? Como presencia de ardores crepitantes o la disminución del murmullo vesicular, ¿no? En el caso de neonatos también se debe considerar los politirajes, los quejidos y el aleteo nasal, ¿no? En los establecimientos de segundo y tercer nivel se va a requerir también una radiografía de tórax, ¿no? Una radiografía de tórax para ver los cambios radiográficos recientes, ¿no? Además de confirmar el diagnóstico, también determinar si el grado de compromiso, ¿no? Si es unilobular o multilobular. Además, descartar algunas complicaciones que vamos a mencionar después. También se tomaría aquí la oximetría de pulso, ¿no? Para determinar si hay una disminución de la oxigenación tisular. Y también la urea sérica. Bien, como diagnósticos diferenciales, podemos ver que en el adulto, si el paciente presenta tos más de 2 semanas, se podría plantear otras alternativas diagnósticas, ¿no? Como la tuberculosis o una infección por VIH. También puede ser por causas de anomalías anatómicas cardiopulmonares congénitas, ¿no? Como una cardiopatía congénita o una fístula traqueoesofágica. También enfermedades de membrana hialina, en sepsis en recién nacidos, ¿no? Enfermedad de reflujo gastroesofágico, en el caso de bronquiolitis, asma, aspiración de cuerpo extraño, ¿no? Atelectasias, u otras enfermedades pulmonares crónicas como una fibrosis quística, ¿no? O una neumonitis por aspiración, en el caso de toxicidad pulmonar por medicamentos, ¿no? Como los opiáceos, también vasculitis, ¿no? Como en el caso del lupus eritematoso sistémico. Bien, para algunos exámenes auxiliares, ¿no? Algunos métodos de ayuda diagnóstica, vamos a ver que más que todo el paciente hospitalizado, ¿no? Deberá contar con un hemograma, un hemocultivo, para determinar el agente etiológico, ¿no? También pruebas bioquímicas básicas como la glucosa, electrolitos, creatinina, transaminasas, análisis de gases arteriales, ¿no? De acuerdo al caso. También
algún estudio de serología por si presenta gérmenes atípicos, ¿no? O antígenos urinarios y examen de esputo. Bien, de acuerdo a las complicaciones, tenemos que el paciente puede presentar pues, shock séptico, una insuficiencia respiratoria, efusión metaneumónica, ¿no? Empiema, complicaciones cardíacas como angina o infarto, una localización infecciosa a distancia, ¿no? En el caso de niños también, como revisé la guía, y mencionaban que como complicaciones podrían tener también un derrame pleural paraneumónico, absceso pulmonar, ¿no? Neumotórax, también empiema, neumonía necrotizante y neumatocel. También presencia de alguna bacteriemia, ¿no? Que puede llegar a lo que es una sepsis. Entonces, para evaluar también el líquido pleural se requeriría la muestra se requeriría el lactato deshidrogenasa sérico, ¿no? También las proteínas, la glucosa, para ver si es un exudado o ultrasudado en este caso, ¿no? También presencia, bueno, el recuento de leucocitos y el pH, ¿no? Bien, en el caso de una sospecha de tuberculosis, también se tendría que pedir una ADA, ¿no? Una adenosina desaminasa, que bueno, se va a ver elevado cuando hay un derrame pleurítico por TB, ¿no? Por tuberculosis. Bueno, eso sería todo, doctor. Muy bien. A ver, Doctor, sí. sigo yo. Buenos días. Buenos días, sigo yo. Bueno, voy a hablar acerca del tratamiento en sí para neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, para eso se toman dos criterios de severidad para poder evaluar tanto Tú los eres, criterios de tu nombre, hospitalización. tu nombre, ¿cuál Doctor. es? Ingrid. Ingrid, ya Ingrid, sigue Ingrid, por favor. Sí. Ya, vamos a tener dos criterios, uno que es el criterio del PCI y el otro que es el criterio COR 95. En cuanto al criterio del PCI, bueno, se han tomado alrededor de 20 variables para poder definir los criterios de severidad como tal. Es uno de los primeros que se había desarrollado, que principalmente se había dado como origen, como parte de una investigación de los resultados del paciente por neumonía, ¿no? Dentro de ellos, como les mencionaba, se validaron aproximadamente 20 variables para poder asociarlos de forma independiente a la mortalidad por neumonía. La siguiente, Andy, por favor. La siguiente, por favor. Hola. Adri, no pasa, o creo que es mi internet. ¿Sí pasó? Es que no, a mí no se le pasó. Ya. Bueno, lo entendí. Ese es el criterio del CURB. El criterio del CURB 65, bueno, es una escala de predicción de mortalidad que ha sido desarrollada netamente para poder hacer este proceso mucho más rápido y que sea también más fácil de poder utilizarlo, ¿no? Dentro de ello, bueno, los valores que se toman en cuenta, lo siguiente, por favor, Diana, son netamente los valores de urea plasmática, también vemos el estado de confusión, la frecuencia respiratoria, si vemos en cuanto a la presión también, la presión arterial, aquí vamos a tomar los valores de la sistólica y también vemos la edad. Y se clasifican en rangos, ¿no? Como vimos, se les da un puntaje de 1 para cada uno, teniendo el mínimo de 0, que nos indicaría un posible tratamiento solamente ambulatorio, y el máximo puntaje que podría ser 4 o 5, que sería ya un ingreso netamente a UCI. La siguiente, bueno, ahí está como les explicaba, el mínimo que es de 0 y el máximo que sería 5, en el cual el 0 nos indica un tratamiento ambulatorio y el 5 ya implicaría un ingreso a UCI.
Y aquí, bueno, es una tabla de comparación entre ambos criterios que se toman, de ambos sistemas, el PCI y la siguiente. Bueno, según la guía que se tiene dada por el MINSA, los criterios de especialización en adultos requieren de estos, de los siguientes, que sería que el paciente se encuentre en confusión, que tenga taquipnia, que haya hipotensión, que sea un paciente mayor a 65 años y que el tratamiento, o bueno, ya el paciente no tenga esta intolerancia a la vía oral, ¿no? Y bueno, algunas otras condiciones desfavorables a la terapia. La siguiente, por favor. Esto sería netamente cuando va a pasar de un hospital tipo 1 a uno de tipo 2. La siguiente, Adri, por favor. Y en cuanto a los criterios de UCI, ya es cuando el paciente requiere de ventilación mecánica, cuando se encuentre con shock séptico, cuando esté pasando por un periodo de insuficiencia respiratoria aguda, cuando la frecuencia respiratoria sea mayor a 30 por minuto, cuando sus valores de PAFIO2 sean menor a 250 y cuando su presión arterial, o bueno, cuando el paciente se encuentre hipotenso. Adicional a esto, se tiene que ver que haya un compromiso radiológico multilobar. La siguiente, por favor. Y esto va a ser ya los criterios para niños. En cuanto a niños, para que ellos puedan ser hospitalizados, los vamos a dividir en lactantes y niños mayores, comprendiéndose que los niños mayores van a ser aquellos niños que ya no se encuentren, lactando como tal, ¿no? En cuanto a los lactantes, se debe tener en cuenta que su saturación debe ser menor a 90, la frecuencia respiratoria mayor a 70 por minuto, debe presentar dificultad para respirar, debe, el niño ya no desea como que lactar, ya no tiene esa necesidad. Cuando hay quizás algunos factores asociados como inmunosupresión, cardiopatías o quizás algunas otras enfermedades. Y también cuando los familiares no son capaces de poder brindarle la atención que requiere el paciente como tal, ¿no? Entonces, adicional, se le hacen algunos exámenes, como por ejemplo los de la imagen, los de los rayos X, también al igual que los pacientes adultos, y puede ser también cuando hay una neumonía complicada. Esto compréndase, por ejemplo, procesos como neumotórax, entre otros. En cuanto a los niños mayores, la saturación también menor de 90. Aquí la diferencia se encuentra en la frecuencia respiratoria, ya no será 70, sino será solo 50. Una vez más vemos la dificultad para respirar, hay signos de deshidratación, hay algunas comorbilidades asociadas y bueno, lo demás es similar a lo que anteriormente mencionado. La siguiente, por favor. Y aquí se van a clasificar ya en cuanto a criterios para UCI entre neumonía leve y neumonía severa. En neumonía leve vamos a considerar la temperatura menor a 38.5, la frecuencia respiratoria menor a 50 y cuando hay una retracción leve y cuando el lactante sí llega a tomar todo el alimento que se le da. En una neumonía severa ya el lactante no tiene alimentación, ya no acepta la leche como tal. La temperatura va a ser mayor a 38.5, la frecuencia respiratoria es mayor a 70, hay ya cianosis, hay aleteo nasal, hay una respiración ruidosa. En cuanto a los niños mayores, la neumonía leve tiene criterios como el de tener una temperatura menor a 38.5, también la frecuencia respiratoria menor a 50 y no hay vómitos. Y en los niños mayores, una neumonía severa comprendería quizás los mismos criterios que los lactantes, pero adicionalmente aquí que muestran signos de deshidratación. La siguiente. Adri, la siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto al tratamiento, se va a tener un amplio gama de antibióticos como tal. Como se puede ver ahí, es por agentes infecciosos sobre todo. La siguiente, por favor. Adri, la siguiente. Bueno, en cuanto a los pacientes ambulatorios, el medicamento principal que se le brinda es la amoxicilina. Si en caso vemos que hay algunas reacciones adversas o que el paciente es alérgico a este medicamento, se le podría cambiar por la eritromicina, la claritromicina o la acitromicina como tal. Pero si tenemos algunos gérmenes atípicos, es decir, uno de los menos comunes, lo que se podría utilizar son algunos macrólidos o la doxiciclina como tal. Si el paciente tiene alguna alteración pulmonar asociada adicional a la neumonía, se podría utilizar la claritromicina o la citromicina o la mezcla de lo que es la amoxicilina con el clavulanato. La siguiente, por favor. En cuanto a los pacientes hospitalizados que tienen una neumonía adquirida en la comunidad, pero que no sea severa, también una vez más vemos a la amoxicilina como el tratamiento principal. Si hay algunos efectos adversos o hay alergias en estos pacientes, se podría utilizar lo que es la ampicilina. Adri, la anterior, por favor. Ya. La bencilpenicilina o la cefazolina, pero por vía endovenosa, o podríamos utilizar la moxifloxacina y la levofloxacina. En cuanto a gérmenes atípicos, podríamos utilizar la ciprofloxacina endovenosa o podríamos utilizar la clindamicina si es que en caso estaríamos sospechando de una neumonía aspirativa. La siguiente. En cuanto a una neumonía adquirida en la comunidad severa, los tratamientos ya no vemos a la amoxicilina, sino vemos algunos fármacos de amplio espectro, como por ejemplo la cefuroxamida, la ceftuxina o la ceftriaxona como tal, la claritromicina, la eritromicina. Vemos también a la citromicina, o podría utilizarse una vez más la ciprofloxacina, pero por vía endovenosa. Y aquí vamos a ver un breve resumen de lo que sería la antibioterapia en lo que es neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? El fármaco de elección aquí, como se les había mencionado anteriormente, es la amoxicilina, pero si es un caso severo, se cambia por uno de mejor amplio espectro, como por ejemplo la ceftriaxona, pero es por vía endovenosa. La siguiente. Y bueno, esto es un cuadro resumen, pero ya con las dosis. En el caso de la amoxicilina sería 1 gramo cada 8 horas. En el caso de la penicilina sería de 1 a 4 millones de unidades de cada 4 a 6 horas. En cuanto a la acitromicina, que es uno de los que se suele utilizar también, es la de 500 miligramos por el primer día y los días posteriores se les brinda 250 miligramos al día por un periodo de 4 días. En cuanto a la levofloxacina, a la moxifloxacina, esto también se puede dar por vía oral o por vía endovenosa, pero la ceftriaxona sí es por vía endovenosa de 1 a 2 gramos de 12 a 24 horas. Tanto todos los fármacos como tal se les brinda por un periodo regular, por así decirlo, y es importante aquí recalcar a los pacientes que ellos puedan culminar su tratamiento y no quizás dejarlo a mitad de camino, ¿no? Para poder evitar lo que es la resistencia a los antibióticos sobre todo. La siguiente, por favor.
Bueno, y en cuanto a la prevención como tal, lo más importante que se podría mencionar es la inmunización para el neumococo y la inmunización para la influencia como tal, ¿no? Es importante recordar esto a los pacientes y más aún si ya tienen algunos factores asociados, como por ejemplo insuficiencia hepática, diabetes, insuficiencia renal crónica, si son pacientes adultos mayores o si son pacientes con inmunosupresión. Adicional a ello, bueno, el contar con una buena alimentación, el lavado de manos también, y bueno, si es que en caso ellos ven algunos signos de alarma o el paciente tiene síntomas, acudir a sus establecimientos para que estos puedan ser atendidos por el médico. Bien, terminaron lo que era neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? ¿Escuchan? Sí se le escucha. Sí, doctor. Sí, lo ponen. Allá. Bueno, como les decía, tenía una reunión, ya nos pasamos casi la hora, me quedan unos cuantos minutos. Es importante que nosotros sepamos distinguir una neumonía. Nosotros ya llevamos una rotación de semiología, que es la base prácticamente para ver si el paciente tiene neumonía. La neumonía, como ustedes han visto, es una inflamación que puede ser ocasionada por muchos agentes a nivel del parénquima pulmonar, que esto mientras más avance, más comprometido va a estar, más problemas va a tener el paciente en lo que concierne a problemas respiratorios. La neumonía es una de las enfermedades muy frecuentes en nuestro país y que causa sobre todo no mucha mortalidad, sino morbilidad, sino mortalidad también, sobre todo en los pacientes que son extremos de la vida. Lo importante es saber acá, la fisiopatología la han dicho muy bien, cómo ingresa el germen por la vía respiratoria alta, llega al alveolo y cómo se produce la reacción de nuestro organismo. Si tenemos una buena defensa y el inocuo ha sido en pequeña proporción, fácilmente puede controlarlo el organismo. Pero el organismo pierde cuando el inocuo es mayor o cuando el paciente tiene sus defensas disminuidas por algún problema de comorbilidad. Nosotros sabemos que en una neumonía el paciente pues, va a tener tos, va a tener fiebre, va a tener dolor torácico tipo pleurítico porque se produce un derrame paraneumónico, irrita la pleura parietal y eso va a producir dolor. Puede tener también hemoptisis y producto de la fiebre va a estar pues el paciente decaído, sin ganas de hacer nada, ¿no? Aislado, un paciente que tiene verdaderamente neumonía. Y si es por el neumococo, va a tener lesiones también periorales. Eso es típico. Y dependiendo también de las características del esputo, del color, de la consistencia, de la adherencia, uno puede sospechar en cierto agente etiológico. No olvidemos que en el examen físico, ¿no? Cuando hay un paciente que tiene neumonía, ustedes tienen que saber por la clínica, por la anamnesis y por el examen físico. A la inspección puede o no haber asimetría, ¿no? Pero ya en la palpación ya vamos a notar que el pulmón que está afectado no va a tener la fuerza para expandir la caja torácica. Entonces la amplexación va a estar disminuida en el lado afectado. Y lo curioso acá es que en el único patología es que las vibraciones vocales se encuentran incrementadas en una neumonía. Eso es sencillo y fácil de demostrarlo en el paciente. Y esto es pregunta que se vuelve repitiendo en el ENAM, en el residentado, y muchos piensan que las vibraciones vocales en una neumonía está disminuida. Y acá ustedes tienen que saber que las vibraciones vocales se encuentran incrementadas. A nivel de la percusión va a haber una submatidez y es rico, sí, en la ocultación un paciente con neumonía. El murmullo vesicular va a estar disminuido, va a haber estertores de crepitante. Ustedes saben que los crepitantes lo escuchamos en el tiempo inspiratorio, sobre todo al final de la inspiración. Generalmente los crepitantes unilaterales van a ser los patológicos de esta neumonía adquirida en la comunidad.
Si escuchamos crepitantes bilaterales, ahí hay que parar un poquito la atención, porque crepitantes bilaterales puede ser que el paciente tenga problemas cardíacos y se esté congestionando el parénquima pulmonar y produce crepitantes bilaterales. Los crepitantes patológicos, neumónicos, generalmente son unilaterales. Y en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar van a escuchar crepitantes, pero crepitantes más gruesos. No lo van a escuchar los crepitantes al final de la inspiración, sino lo van a escuchar los crepitantes en todo el tiempo inspiratorio. Eso va a ser la diferencia, ¿no? Y lógicamente los antecedentes va a ser fundamental. El paciente, este paciente debería ser tratado en los centros médicos de primer nivel. Para eso el médico debe saber su semiología, porque debería demostrar que el paciente al menos tiene tal síndrome, que es de lo que queremos nosotros, ¿no? Y puede dar un tratamiento a base de penicilina, a base de macrólidos, ¿no? A base de quinolonas, en casos más extremos, o la asociación de la amoxicilina más el ácido clavulámico en un primer nivel. Y de ahí vienen ya los exámenes auxiliares que se suelen pedir. Lógicamente, si yo pienso que hay una patología respiratoria, primero voy a pedir una radiografía para demostrar, ¿qué cosa? Para demostrar que tengo una lesión en el parénquima pulmonar y el paciente catalogarlo como tal. Pido un hemograma porque una neumonía que está en una infección, posiblemente encontremos una leucocitosis con desviación a la izquierda, ya va a estar un poco más comprometido el paciente, un PCR y después una procalcitonina para ver cómo está yendo la evolución. Eso es lo que tenemos que nosotros solicitar. Y si el paciente nos cuenta que tiene algún problema de fondo, doctor, soy diabético, hay que ver cómo está su glucosa, de repente no está controlada, doctor, soy cardíaco, hay que ver un electrocardiograma, pero eso ya lo hacemos no en el primer nivel de atención, sino puede ser en el segundo o en los siguientes niveles de atención que exista algún especialista o se pueda realizar esos exámenes que el paciente lo requiera. Y cuando el paciente es detectado a tiempo, pueden darle un tratamiento en el primer nivel. Si el paciente no va mejorando, va comprometiéndose, ahí ya vienen los criterios de CUR 65 que estaban explicando, ¿no? Eso ya nosotros cuando vienen acá a la emergencia, es derivado ya para acá a la emergencia, en la emergencia se evalúa. ¿El paciente va a tener criterio de hospitalización o no tiene criterio de hospitalización? No, el CUR vamos a ver la conciencia, no es lo mismo que ver un paciente que viene, está conversando con nosotros, que un paciente que le encuentran que ya está, no puede responder. ¿No? Hay que ver cómo está su presión, hay que ver cómo está su urea, ¿no? Para ver la función renal, todo eso, y de acuerdo a eso nosotros, de acuerdo a un puntaje, catalogamos si el paciente puede recibir todavía tratamiento ambulatorio o se tiene que quedar hospitalizado. Hay diferentes tratamientos. Lo ideal del tratamiento es dar cuando nosotros tengamos la demostración del agente etiológico, pero a veces es difícil, ¿no? Porque los cultivos, ustedes saben que nos puede dar una positividad hasta un 50%, aún realizándose en un centro hospitalario de tercer nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque el agente puede ser un anaerobio y generalmente se piden cultivos para aerobios. Y esto de acá nosotros tenemos que ver en quién estamos sospechando. Como estamos en la comunidad, ustedes saben que el agente etiológico más frecuente es el estreptococo, como lo han explicado ahí, y después el neumococo, y de ahí va siguiendo esa tendencia. Entonces nosotros damos, por la frecuencia, vamos a dar, como le digo, los derivados de la penicilina, los macrólidos, las quinolonas podremos agregar, y eso fácilmente lo controla a la infección. Pero qué bueno sería que todos sean controlados ahí, pero algunos se complican, a pesar del tratamiento que están recibiendo, como les decía, porque a veces tienen diferentes comorbilidades. La prevención ahora está en Lima, pues el clima es variado, ¿no? Pero en otras partes del país sí los climas son muy extremos, ¿no?
que, por ejemplo, en la parte de la serranía, especialmente Puno, las temperaturas bajan mucho y todavía tenemos una alta mortalidad en lo que concierne a problemas de neumonía. Con respecto a la prevención, acá nosotros hay que darle la alimentación adecuada. Esperemos que sí sea adecuada, porque cada quien a veces come lo que le alcance el dinero. Pero sí, ya el Ministerio de Salud está promocionando ya desde algunos años de colocarse las vacunas en forma preventiva, ¿no? Inclusive ahora, hasta los 2-3 últimos años, se está masificando lo que es la vacunación contra el neumococo, ¿no? Que es una de las causas también que va a traer al paciente, protegerlo para evitar que tenga estos cuadros de neumonía. Con respecto a la neumonía intrahospitalaria, lo vamos a tratar a partir de las 6 de la tarde, porque ya me están llamando a la reunión que les decía, y entonces a las 6 de la tarde vamos a empezar con las otras teorías que todavía están pendientes, porque hoy día vamos a terminar las teorías para no interrumpir las